Recientemente resurgió un video en el que la autora de la saga Outlander, Diana Gabaldon, recordó una anécdota con su buen amigo George R.R. Martin. Resulta que un día estaban almorzando juntos y nuestro George le preguntó que si nunca le había pasado el haber matado a un personaje solo para darse cuenta de que lo necesitaba luego. Ella le dijo que no le había pasado, y él le contestó que se había arrinconado con esa muerte. A partir de esta anécdota salta la obvia pregunta: ¿qué personaje en Canción de Hielo y Fuego murió antes de tiempo? ¿Y cuál era el importante papel que tendría como para que George R.R. Martin sintiera que no había con quién reemplazarlo en una saga que cuenta con cientos de personajes? Si bien la respuesta solo la tiene George R.R. Martin, hoy veremos a todos los candidatos posibles, hasta varios que yo no creo que sean, y discutiremos cada uno de sus casos. Démosle play. Si bien voy a hablar de varias muertes, creo que hay varios personajes que, aunque fueron importantes, probablemente no sean los que el autor lamenta perder. Así que dividiré el video en personajes que no creo que sean y personajes que pueden ser. Por supuesto, siempre recordando que esta es mi opinión y análisis. Obviamente puedo equivocarme. Ned Stark. De Ned se ha hablado sin parar sobre lo diferente que habría sido la historia si no hubiese muerto. La muerte de Ned Stark fue el gran catalizador de todos los eventos de los libros hasta ahora. De hecho, su muerte sigue siendo relevante en la trama aún después de 5 libros. El norte sigue dividido y a punto de vivir otra batalla. Winterfell sigue sin tener un señor Stark. Sus hijos siguen creyéndose muertos y básicamente se piensa que la casa Stark ha desaparecido, siendo que Sansa ahora es una Lannister y la supuesta Arya ahora es una Bolton. Y resumiendo, el norte está perdido sin Ned Stark. Mucha gente ha mencionado por esto a Ned como el posible candidato para personaje que no debió morir, una persona que aún tenía mucho por hacer y que podría haber ayudado a Jon o a sus hijos, que podría básicamente sumar mucho a la historia, pero no estoy de acuerdo. Creo que no hay una muerte más meditada, justificada en la trama y calculada que la de Eddard Stark. George R.R. Martin desde el principio lo vio muerto y tiene formas de dar a conocer lo que él guardaba en secreto. Recordemos que no es el único sobreviviente de la batalla de la Torre de la Alegría, sino que Howland Reed también estuvo con él y lo acompañó durante todo el viaje. Lo que sea que se nos vaya a revelar sobre Lyanna, la Torre de la Alegría y sobre por qué estaban allí los guardias del rey, Howland Reed sigue con vida y está en posición de hacérnoslo saber. Asimismo, Ned Stark cometió muchísimos errores. Y si quieren saber cuáles son estos errores, los invito a ver mi video sobre los 5 peores errores de Ned Stark. Errores que George R.R. Martin a propósito lo hizo cometer para justificar su muerte. George R.R. Martin no es ciego ante los fallos que le hizo cometer a Ned, y esto se nota en los diálogos que le da a Littlefinger cuando comenta lo incompetente que era Ned, y también en cuanto a los diálogos de Tyrion, en los que él reflexiona sobre los errores de Ned y se dice a sí mismo que no los va a cometer. Además, la muerte de Ned Stark sirve como cumplimiento del lema de su casa: el invierno se acerca. El personaje que mantenía su dominio en el verano no pudo prever que sería su muerte la que sumergiría en un largo invierno no solo a su casa, no solo a su pueblo, sino a un continente entero que aún no puede librarse de las repercusiones de su muerte. Y por todo lo que trascendió su partida y toda la justificación detrás de la misma, Ned Stark no es el personaje que debió vivir. Tywin Lannister. Si hablamos de personajes inteligentes que perdieron el Juego de Tronos tan solo por un fallo, les presento a Tywin Lannister. Y si quieren ver cuáles son los personajes más inteligentes en esta saga, les invito a ver mi video sobre qué personaje juega mejor, en el que por supuesto está Tywin. Tywin Lannister es el personaje en el que más veces pienso y digo: si Tywin estuviera vivo, esto sería muy diferente. Yo entiendo muy bien que el parricidio que cometió Tyrion vino para muchos de la nada, y es que ¿cómo pudo uno de los personajes más calculadores e inteligentes del Juego de Tronos morir de esa manera? Pareciera un tanto descuidado, pero no creo que para nada lo haya sido, y verdaderamente no creo que sea Tywin quien no haya debido morir. Además, si seguimos algunas teorías del fandom, Tywin Lannister igualmente estaba condenado a morir gracias a Oberyn. Igualmente no opino que él debió morir porque no lo extrañe, porque obviamente lo hago, era un muy buen personaje, sino porque Tywin ya no servía tanto a la historia. No sé si lo han notado, pero en Poniente el invierno se acerca para todos, no solo para la casa Stark. Y es que en muy pocos años varias casas e instituciones han perdido a sus líderes y representantes. Los Stark, la Guardia de la Noche, los Arryn, los Tully, la Fe de los Siete, Dorne ha perdido a su segundo al mando, el continente ha perdido al rey, y ahora llegó el turno de los Lannister. El verano se ha ido y con él se llevó a los verdaderos líderes de la historia. Le toca a la nueva generación jugar su Juego de Tronos y ubicar sus casas en las mejores posiciones posibles. Es por esto que Tywin no podía seguir con vida. El joven Griff y Daenerys se acercan, los caminantes blancos también, y el reino completo está sumergido en el desastre.
El tablero del juego simplemente ya no permite repetir la partida. Viene un juego nuevo y jugadores también, con sus nuevas piezas y sus nuevas artimañas. Además, la de Tywin es otra muerte justificada y razonada dentro del arco de Tyrion Lannister, que por siempre será un parricida. El haber matado a su padre y a Shae a sangre fría da inicio a esta etapa oscura dentro de Tyrion y que cada vez lo sumerge más y más en la oscuridad. ¿Qué encontrará ahí y cómo saldrá del otro lado? Es algo que aún no sabemos, pero estoy segura de que sea como sea, el asesinato de su padre juega muchísimo en cómo resultarán las cosas para Tyrion en un futuro. Momento maravilloso en el que te pido que si estás disfrutando de este video, me des un like y te suscribas si aún no lo has hecho. Así me ayudas muchísimo con el todopoderoso algoritmo de YouTube. Oberyn Martell. Entre los personajes que han muerto en la saga, probablemente Oberyn sea de los más queridos y a los que más se les extraña. Pensar que Oberyn puede ser el personaje que el autor lamenta perder tiene mucho sentido, pues se sabe que Oberyn era impulsivo. De hecho, esa fue finalmente la causa de su muerte. Pero el caso de Oberyn para mí es parecido al de Tywin Lannister. El invierno se acerca y muchísimas casas están perdiendo sus mejores jugadores. La verdad, para los que leímos los libros y sabemos que Dorne es muchísimo más que la miseria que decidió adaptar la serie, Oberyn no era tan rebelde. Y como dijo Doran, ellos dos trabajaban más cerca de lo que todos creían. Doran era el césped que escondía a la serpiente antes de que atacara. Por más que me gustaría, no creo que Oberyn sea este personaje, ya que su partida es en parte reemplazada por sus hijas, por Arianne y por el mismo Doran, que estaba junto a él en muchísimos planes. Así que no veo a Oberyn tan irreemplazable como para que su personaje desapareciendo deje a George R.R. Martin en jaque. Lady. Sí, créanlo o no, pero Lady puede ser un personaje que murió quizás sin haber sido tan bien razonado. Hasta ahora en la historia hemos visto que todos los Stark en diferentes medidas pueden entrar a la mente de sus lobos y vivir un poco a través de ellos. Sin embargo, aún teniendo su punto de vista, nunca vimos a Sansa hacer uso de esta habilidad, ni siquiera pensar en ella, por lo que suponemos que nunca tuvo tiempo de desarrollarla, o que no podía hacerlo. Sabemos que Ned Stark lamentó amargamente haber privado a Sansa de la protección espiritual que representaba Lady cuando supo que Summer había salvado la vida de Bran. Los dioses le habían dado esos lobos a sus hijos, le dijo Jon Snow, y él había matado a Lady. ¿Qué había hecho? Sin embargo, y aunque Ned cometió muchos errores, no veo cómo habría podido salvar a Lady. En mi opinión, la responsabilidad quedaba en un personaje más impulsivo, como Arya, y realmente no me imagino cómo. Quizás al liberar a Nymeria y saber que la reina querría venganza, Arya se habría podido adelantar a los hechos y liberar también a Lady. Difícil, pero no imposible, y menos para Arya que estaba acostumbrada a vagar por todos los rincones del palacio. Pero bueno, George R.R. Martin no hizo a Arya pensar en esto, y tiene sentido. A Lady la veo de utilidad para la trama siendo un puente de comunicación entre Sansa y sus hermanos, o incluso una forma de poder comunicarse con Catelyn, como vimos en el caso de Arya, que en el cuerpo de Nymeria sacó a su madre del río. Pero si bien es una opción plausible, no la veo tanto porque siento que George R.R. Martin desde el principio pensó muy bien lo que iban a representar los lobos y cuál sería su papel, siendo Ghost sin duda el más importante. Pero para nada estoy segura de esto. Él podría haberla pensado insignificante en un momento para luego darse cuenta de que, ups, sí la necesitaba, como justamente le dijo a su colega Diana Galvadón. Sansa aún recuerda mucho a Lady y la extraña constantemente, y siendo que ella y Daenerys probablemente fueron los únicos personajes que escucharon el lamento de Ghost cuando Jon fue asesinado, dependiendo obviamente de los tiempos entre cada uno de estos eventos, porque recordemos que Festín de Cuervo y Danza de Dragones suceden simultáneamente, pero hasta cierto punto. Aún sin esto, Lady estando viva podría haberse reunido con Sansa en algún momento de la historia y darle fuerza para sobrellevar algo que esté viviendo en el momento. Realmente Lady y los poderes que podría desarrollar Sansa junto a ella son aspectos que podrían sumar bastante a la trama, pero si bien lo veo más plausible que los personajes anteriores, no creo que sea justamente Lady, ya que hay otras maneras de que Sansa sepa de su familia y de su madre, sin necesidad de incluirla a ella en la historia, por lo que este personaje la dejo en un quizá. Aerys Oakheart. De Aerys Oakheart muy poco sabemos. Sabemos que era uno de los hermanos juramentados de la Guardia Real y que como muchos otros rompió sus juramentos, esta vez con Arianne Martell, cuando fue enviado a Dorne junto a Myrcella Baratheon para protegerla. Cuando leo o veo hipótesis sobre la importancia de Aerys, casi todas se resumen en que es un punto de vista en Dorne que podría hacer falta. Pero para mí la misma existencia de Aerys como punto de vista fue un simple recurso momentáneo para narrar algunos eventos en Dorne y conocer algunos planes de Arianne. Aerys nunca fue de importancia, su casa no es muy grande, su personaje como tal solo cobró relevancia al irse de Dorne, y si bien no me parece un mal punto de vista, su papel en Dorne puede ser llenado fácilmente por muchos otros personajes. Menciones especiales.
Llegamos a los personajes que realmente creo que pueden tener serias posibilidades de poner en jaque a George R. R. Martin, pero antes de listarlos, quiero hacer menciones especiales y muy cortas a ciertos personajes que para nada veo siquiera necesario hablar de ellos aparte. Jon Snow. En serio tengo que decirlo. Si bien la resurrección de Jon no está asegurada de ninguna manera, lo más seguro es que suceda. Esta posibilidad está bien fundamentada y cuenta con todos los elementos a disposición, un sacrificio con sangre de rey y un sacerdote rojo. Incluso aunque George R. R. Martin se arrepienta de matarlo, la muerte de Jon no es clara. Lo dejamos herido y con frío, por lo que se asume su muerte, pero esta no está escrita en piedra. En cualquier momento de vientos de invierno podríamos volver al Castillo de la Noche con un Jon Snow recuperándose de sus graves heridas o debatiéndose entre la vida y la muerte. Resumiendo, Jon Snow es el protagonista de la historia y sus pasos están muy previamente delineados como para que sorprendan a su autor. Joffrey y Robert Baratheon. De Robert puedo decir casi lo mismo que con Ned y Tywin Lannister. Su muerte junto con la de Ned es lo que realmente da inicio a la historia, y para nada lo veo un personaje cuyo final no estuviera muy bien pensado. Lo mismo Joffrey. Al momento de su muerte era tan solo un joven asesino en serie en prácticas, estaba muy al margen de todos los planes y alianzas, y realmente no lo veo como teniendo ninguna información o un papel muy importante más allá de lo que ya nos dio. Lo mismo con Lysa Arryn. Fuera de ser el títere de Littlefinger, ya Lysa Arryn perdió toda utilidad para la trama al dar a Peter el poder del Valle como su esposo y viudo. Lysa fue un personaje que ocasionó muchísimas cosas y movió la trama, pero todo bajo el manejo de Littlefinger, y a él lo seguimos teniendo, así que ya está. Robb Stark. Este es otro caso parecido al de Joffrey. Aparte de que no tiene mayor edad para conocer grandes cosas, toda su importancia en los eventos recaía en la regencia de Winterfell y el reinado del norte, y sabemos que Robb dejó estos asuntos bien resueltos al legitimar a Jon Snow como un Stark, de lo cual hay un documento oficial y numerosos testigos. No veo a Robb Stark siendo decisivo. Ahora vamos con los tres personajes que sospecho que sí tienen muchos elementos para ser los que metieron en un lío a George R. R. Martin. Pero para justificar un poco el lugar de estos tres, recordemos lo que dijo George R. R. Martin a Diana Gabaldon: I just painted myself into a corner. Eso puede interpretarse como, bueno, es que solo me arrinconé, pero queda un poco raro. El just puede significar solo o acabo de hacer algo, por lo que la otra interpretación y la más posible es que le hubiera dicho, acabo de arrinconarme. Siendo que Diana no parece rememorar tampoco algo tan lejano, posiblemente George R. R. Martin le hablara sobre lamentar la muerte de algún personaje que había eliminado recientemente, por lo que mis mayores sospechas recaen en los últimos 2 libros, que recordemos fueron escritos como uno, pero se dividieron. Por lo que les spoileo que el top 3 de personajes posibles está compuesto por aquellos que murieron en Festín de Cuervos o en Danza de Dragones. Kevan Lannister. Kevan Lannister queda en el podio por ser la última oportunidad de mantener la cordura y un mínimo de semblanza de paz y cohesión en el reino. Ya sé lo que me dirán, pero ¿no se supone que el invierno se acerca y muchos líderes están muriendo? Sí, totalmente, pero Kevan es el último gran Lannister y muere justo al final de Danza de Dragones. No solo eso, sino que es el último gran confidente y conocedor de todos los planes de Tywin Lannister. Si bien Tywin no es imprescindible de por sí, eliminar también a su hermano, mejor amigo y mano derecha nos hace perder por siempre muchísimos secretos, planes y recuerdos que pudiera tener Tywin y que nos pueden haber sido de muchísima utilidad. Por supuesto, aún tenemos a Jaina Lannister, pero no se acerca a Kevan en importancia y cercanía con Tywin. Aún así, con la cantidad de ojos y personas alrededor de los Lannister, y siendo una familia tan grande, si George R. R. Martin necesita que algo se sepa o que algún personaje haga algo y que este sea un Lannister o algún lacayo, tiene aún varias opciones. Veo lo difícil que puede ser justificar que de repente otro personaje conozca este secreto de Tywin o este plan que tramaba más allá de su hermano incondicional, porque sabemos que la lealtad de Kevan hacia su hermano mayor era incuestionable, pero pensándolo mucho y con algunos usos de su gran talento, no dudo que George R. R. Martin podría salir de este bache relativamente pronto. Maestre Aemon. Al principio no estuve convencida, pero mientras más pensaba en los candidatos, más me di cuenta de que Aemon Targaryen casi seguramente es el personaje más irreemplazable entre todos los muertos. Además, su muerte fue, de todas, la más anticlimática en mi opinión. No murió por un motivo claro para la trama, sino por la obviedad de ya ser una persona de mucha edad. Si bien Jon Snow vio su muerte venir por estarse enfrentando a un viaje muy largo y complicado, aún así no era del todo necesario que muriera. Si bien no estoy segura de que Aemon sea la tercera cabeza de dragón, como muchos aseguran, sí creo que tiene tantos conocimientos, tantas vivencias y tanto que aportar que nos quedamos sin un gran motor de la trama con su partida. El maestro Aemon rara vez hablaba, pero cuando lo hacía todos escuchaban.
Era indudablemente la voz de la sabiduría en la historia, y si bien Sam llenará un poco de su lugar ahora que está en la Citadela, Aemon Targaryen era el último gran Targaryen. Su mera existencia sumaba muchísimo tanto a Daenerys como a Jon, de confirmarse la teoría de sus padres. Pudo haber sido el aliado incondicional de cualquiera de los dos, la voz de la razón en momentos de tensión. Por ejemplo, yo no creo como todos opinan que Jon y Daenerys van a llevarse maravilloso desde el principio, pero el maestre Aemon pudo haber sido un puente obvio entre ambos. Él fue el rey que pudo ser, convivió con reyes, muchísimos señores, con personajes históricos que podrían ser relevantes para futuros acontecimientos en la trama. No solo eso, sino que muy posiblemente Aemon pudiese ser un jugador y aliado mucho más importante para Daenerys si realmente fuese la otra cabeza del dragón. Si bien hay chance de que este tercer personaje sea Tyrion, no es para nada seguro, solo una teoría y sin muchas pistas. Más aún si este tercer jinete o cabeza de dragón tiene que ser un Targaryen, porque el que Tyrion pueda ser hijo de Aerys es otra teoría sin mucho sustento más allá de su apariencia y su fascinación por los dragones. El maestro Aemon era el obvio candidato que podría faltar como tercera cabeza de dragón, pero por esto mismo es que pienso al mismo tiempo que podría no ser el personaje que buscamos. George R.R. Martin no disfruta de hacerlo obvio. Si bien ha dicho varias veces que no va a cambiar cosas solo para chocar al lector, también ha advertido que las profecías no son tan fáciles ni tan claras como uno piensa. Y la claridad de Aemon Targaryen quizás es la pista más obvia de que este no es el personaje que buscamos. Quentyn Martell. Los que solo han visto la serie deben estar... pero al menos este fue el único personaje que no conocían. Para los que necesiten presentación, Quentyn Martell es el segundo hijo de Doran Martell, siendo Arianne Martell su hermana mayor y heredera del principado de la casa Martell. La historia de Quentyn se basa en que fue enviado por su padre Doran a Meereen para buscar a Daenerys. Una vez logró llegar hasta ella, le contó del pacto que 15 años antes firmaron Ser Willem Darry, el hombre que protegió a Viserys y Daenerys en el exilio, y Oberyn Martell. El pacto era un matrimonio entre el príncipe Viserys Targaryen y la princesa Arianne Martell, a cambio del apoyo de Dorne en su reclamo por el trono. Pero con la muerte de Viserys, Quentyn se ofreció como esposo de Daenerys a cambio del apoyo de Dorne. Pero Daenerys se negó, porque 1. Ya estaba casada, 2. Quentyn realmente no le inspiraba nada, y 3. Ella ni siquiera sabía cuándo iba a ir a Poniente. Y aunque ella fue amable con Quentyn y con su grupo, este igualmente se sintió humillado, y se planteó hacer una demostración de poder y valentía al domar a uno de los dragones de Daenerys. Como pueden imaginar, esto no salió nada bien. Cuando ejecuta su plan, Rhaegal lo ataca con fuego y Quentyn muere por sus heridas varios días después. Por su juventud y por su inexperiencia, Quentyn no parece de tanta importancia por sí mismo. Todos sus secretos o planes se reducen a obedecer los de su padre, que aún sigue con vida. Y aunque fue un hombre honorable, de buen corazón y con mucha valentía, o sea, no cualquiera intenta domar un dragón, su importancia recae verdaderamente sobre todo en el posible problema estratégico que su muerte pueda plantear para Daenerys. Dorne no es cualquier territorio, es de las tierras más poderosas en batalla y estrategia, así como una de las regiones que sigue intacta y fuerte, sin haber sufrido los efectos de la Guerra de los Cinco Reyes. Doran Martell es de los señores que más abanderados puede llamar para una hipotética batalla, y mucho más importante aún, los dornienses fueron los primeros en poder acabar con un dragón. Mucho más importante, acabaron con Meraxes, que era un dragón más grande en su momento que Vhagar. Pero tomemos en cuenta también, por supuesto, que Meraxes murió muchísimos años antes que Vhagar, que sin duda con los años logró crecer más. En fin, el apoyo de Dorne en una guerra no es poca cosa, pero tenerlos en contra ya es problemático. Como todos sabemos, atacar Dorne es extremadamente difícil, y si encima los dornienses mantuvieron los conocimientos y estrategias que les llevó a asesinar a Meraxes, que era un dragón que superaba a Drogon, Rhaegal y Viserion no solo en tamaño, sino también en experiencia, los dragones de Daenerys no serán más que entretenimiento para los dornienses. Y es que en Game of Thrones nos pintaron a estos dragones como enormes bestias, pero recuerden que en los libros aún son relativamente pequeños. Para que tengan referencia, aquí les estoy mostrando un cuadro comparativo de todos los dragones Targaryen, y recuerden que varios de estos dragones mucho más grandes, por ejemplo Tessarion, fueron asesinados a la vez a manos del pueblo común, sin entrenamiento, sin estrategias y sin grandes armas. Por lo que si la muerte de Quentyn llegara a oídos de Doran de una manera un tanto distorsionada, por ejemplo que le cuenten que Daenerys alimentó a los dragones con su hijo, y si sumamos a esto que Arianne Martell casi seguro va a formar una alianza con Jon Griff, las cosas podrían salirse de control rápidamente. Y dependiendo del rumbo que quiera seguir George R.R. Martin, es posible que la muerte de Quentyn le haya traído más dolores de cabeza que resoluciones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mis delirios imaginando qué personaje podría haber puesto en jaque a George R.R. Martin. La idea de hacer este video vino de los comentarios, así que como siempre les insisto, díganme en los comentarios qué video desearían que hiciera. Probablemente sea una muy buena idea y la termine haciendo. Muchas gracias como siempre por haberme acompañado hasta el final. Si les gustó el video, por favor regálenme un like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Hasta el próximo video.
Chao.